PSOE y Sumar acuerdan reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Hola Cristina, ¿de cuándo crees que es este titular? Hola Alex, a ver, ¿de cuándo? Pues de hace nada, yo diría que hace 2 semanas. Hombre, pues es un tema muy de actualidad, pero lo he estado buscando desde el 24 de octubre del 2023. Y probablemente desde entonces hasta ahora cada semana tendrás un titular sobre la reducción de jornada. Estamos grabando en febrero del 25. ¿Tanto tiempo llevamos con este tema a vueltas? Tantísimo. Pues es que ni siquiera todavía tenemos nada oficial, me refiero, tenemos pactos, negociaciones, pero todavía tiene que haber un trámite parlamentario y todavía los profesionales y las profesionales de recursos humanos exactamente no sabemos lo que tenemos que aplicar. Pero lo oficial, lo que sí que es oficial, es que hay nerviosismo, ¿no?, en el sector. Hay nerviosismo de los CEOs, de las direcciones, de las personas, porque al final esto es una cosa que afecta a todas las personas trabajadoras y de los profesionales que tenemos que ver un poco cuál es nuestro marco. Bueno, pues ese va a ser el objetivo de este podcast. Ahora sí, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al nuevo podcast de Más que Recursos. Lo que hoy vamos a hacer es precisamente tratar de despejar algunas de las dudas y saber cuál es el panorama, porque gobiernos, sindicatos se han puesto de acuerdo a decir adiós a las 40 horas, pasar a las 37,5 horas semanales, pero esa reducción de la jornada laboral está generando muchas preguntas y encontrar respuestas no siempre es fácil, pero con todo lo que sabemos en este instante, en este momento, hoy sí que vamos a tratar de hallar e identificar esa información que nos va a ser útil para intentar adelantarnos, que ese es el objetivo. Así que Alex, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado hoy? ¿Quieres? Es una persona muy amiga de AEDIP y colaborador, generoso, y preséntalo tú. Venga, Joaquín Castiella, él es abogado laboralista, cofundador del despacho Grupo Lexa. No es la primera vez que nos acompaña y además es fiel en ofrecernos información de verdad, desde el punto de vista de la ley y de lo que se está contando en este instante. Así que, Joaquín, bienvenido de nuevo. Pues gracias, Cristina, y gracias, Alex. Nada, bueno, pues es un tema apasionante, pero que sí que está como, empieza a estar ya un poco sobao, porque lo estamos hablando constantemente y realmente no termina no terminamos todos de ver el arranque, pero sí que, bueno, poco a poco sí que estamos viendo ya los problemas que va a generar, porque ya se están haciendo, claro, ya tanto de clientes como de empresas de EDIPE, por el contacto que estamos teniendo con multinacionales, etcétera, pues ya se están requiriendo informes a ver el impacto que tiene esto en 2025, ¿no? Y tiene un impacto ya en 2025, con lo cual, bueno, hay formas de prepararnos para ese terreno y esa es un poco la idea del podcast, ¿no? Perfecto, pues hoy lo que vamos a hacer, por seguir el diálogo cronológico, vamos a saber qué es lo que dice esa futura normativa, lo que sabemos hasta este instante que se va a implantar, y también luego te pediremos esa información de cómo va a afectar a las empresas y qué recomendaciones das a los profesionales de gestión de personas en este instante para prepararse. Así que vamos ya directamente con esos puntos clave de la nueva normativa de reducción de jornada. ¿Cuáles son? ¿Qué es aquello en lo que tenemos que fijarnos? Básicamente, o sea, el cambio en sí es muy sencillo. Tenemos una jornada laboral de 40 horas en promedio semanal en cómputo anual, ¿vale? Promedio semanal en cómputo anual, esa es la clave, ¿vale? Para este cálculo. Y pasamos a 37,5 de promedio semanal en cómputo anual. Entonces, ese cambio afecta a todas aquellas empresas o convenios colectivos que estén por encima de 37,5. Los que estén, lógicamente, en 37,5 por debajo, no les afecta. No les afecta porque ya están en ese límite, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que ver es el convenio colectivo que tenemos y la jornada que tenemos en nuestra empresa. Y luego lo que tenemos es esa adaptación se va a hacer a 31 de diciembre de 2025. Si recordáis, y yendo un poco en la línea de lo que hemos comentado, de que esta noticia se va repitiendo, pues desde el año pasado ya íbamos comentando
que ya en 2024 parecía que iba a tener un impacto y que iban a ser 38,5 horas en 2024 y luego en 2025 37,5. Como nos hemos pasado de año ya, pues en 2025 ya se ha puesto el límite de 37,5 a 31 de diciembre de 2025. Pero ya hay como mucha fuerza para que esto ya en 2025 se aplique. Y bueno, y entonces el cambio legal es ese. ¿Y en qué impacta? Pues bueno, impactan trabajadores a tiempo completo, pues que van a trabajar menos horas, pues esas horas de menos, pues vamos a tener las que sacar por otro lado. O bien en productividad, o bien en reducción de procesos, o bien contratando a una persona que haga esas jornadas de menos, esas horas de menos que va a hacer el resto de trabajadores. Pero el resumen es ese, básicamente, en un trabajador a tiempo completo. Y en un trabajador a tiempo parcial tiene un impacto ya regulado en el proyecto diferente, ¿vale? Porque lo que viene a decir básicamente es que los contratos a tiempo parcial pueden hacer dos cosas. O bien tú trabajas 20 horas, pero 20 horas con una referencia, que son 40 horas de promedio semanal en cómputo anual. Si bajamos el contexto de las 40 a las 37,5, pues tu mitad de jornada, porque tú en Seguridad Social estás comunicando un 50% de jornada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la jornada de referencia baja, tu jornada real también baja. Y vas a poder seguir percibiendo el mismo salario trabajando menos. Pero en los trabajadores a tiempo parcial se permite que el trabajador siga realizando las mismas horas que venía realizando, es decir, 20 horas, pero como ahora la referencia no van a ser 40, sino 37,5, va a tener derecho a cobrar más salario, ¿vale? ¿Por qué? Porque en vez de tener un 50% de jornada, pues va a tener un 55%, por lo que corresponda, ¿no? Eso en los contratos a tiempo parcial. En las reducciones de jornada, que claro, todos lo metemos en la misma bolsa, en el mismo saco, pero no es el mismo saco tampoco, porque un trabajador en reducción de jornada realmente es un trabajador a tiempo completo, clasificado así en la Seguridad Social, ¿vale? Y aquí lo que se viene a decir es que en la reducción de jornada el trabajador va a poder hacer también lo mismo, que es o bien mantiene las mismas horas que venía trabajando, ¿vale? Incrementándose el salario, ¿vale? Igual que en el contrato a tiempo parcial, o bien reducir la jornada conforme a la nueva referencia. Es decir, si mi reducción de jornada era de 20 horas, ¿vale? Y yo estaba en una reducción al 50%, 20 horas de trabajo, pues voy a tener derecho igualmente a reducirme también esta jornada, ¿vale? Y mantener el salario. Esta reducción, aquí la novedad con el texto anterior del borrador, y que viene un poco derivado, yo creo que inicialmente se quería atraer a la patronal y se pusieron subvenciones, bonificaciones y también en la reducción de jornada un periodo de negociación con la empresa para aceptar esta reducción de la jornada. Ahora que ya no estamos con la patronal y que ya es un acuerdo entre gobierno y sindicatos, esta parte es curioso, pero se ha quitado. Y entonces en el anteproyecto, ahora ya no viene recogido que tendrá que ser acordada con la empresa, sino que directamente el trabajador tiene derecho a ajustar ese horario a reducir ese horario dentro del horario que ya tenía establecido antes en los supuestos de reducción de jornada, y lo puede hacer simplemente comunicándoselo a la empresa con 15 días de antelación y ya está. Esto es el cambio en cuanto a la jornada. En cuanto al registro de jornada, lo que aplica la ley es un registro que es el que ya conocemos. Pues básicamente la novedad es que es un registro en el que va a poder acceder la inspección de trabajo y la representación legal de los trabajadores fuera de la empresa, en remoto y en tiempo real, ¿vale? Esto a nivel técnico se debe solucionar. Nosotros trabajamos con muchas empresas de software de nóminas y una de las cosas que sabemos es que hay una comisión creada desde el gobierno precisamente para implementar de forma técnica esta solución, porque esta solución, el hecho de que la administración pueda entrar en las empresas en tiempo real, es algo que a día de hoy no existe. En Hacienda, o sea, esto se va a hacer por primera vez ahora, ¿no? Y bueno, sí, es un cambio muy relevante, ¿no? Porque ya no depende el tema de las horas extras de que me denuncie el trabajador, sino de que la inspección
de forma remota acceda a ese registro. Esto luego veremos qué implicación tiene a nivel de recursos humanos, pero a nivel de recursos humanos la implicación que tiene es que entramos, creo, en un modelo muy rígido en el que si la inspección puede entrar en cualquier momento en nuestra base de datos a ver las horas que hay, pues lógicamente esa flexibilidad que estamos dando al trabajador para fichar, para no fichar, para que si sale a un permiso, pues luego lo recupera, pero tener un poco de esa flexibilidad que nos permite también ser menos rigurosos, pues yo creo que ha llegado a su fin. A mí me da la sensación. Y ese es el registro digital. Luego está también el derecho a la desconexión digital, que se recoge, es un derecho más que se incluye ahí. El derecho a la desconexión digital, la prohibición de represalias cuando el trabajador no contesta y cuando no está fuera, cuando no está en su horario laboral, y esa posibilidad de no tener que contestar fuera del horario laboral, que bueno, que ya veremos, que tampoco yo creo que, espero que no tenga mucho impacto, la verdad. Y esas son las novedades legales que hay, Cristina. ¿Vale? Pues no son pocas. Nos queda el trámite parlamentario. Dices que tendrá alcance al 31 de diciembre del 25, pero ¿cuándo se calcula, cuándo los expertos creéis que sepan ir implementando los cambios? O sea, como pronto, si todo sale bien, que si todo sale bien, mayo, junio, ¿vale? De este año. Tal y como está la situación hoy del gobierno, pues no creo que salga bien. O sea, y hay como muchas piedras por el camino, ¿no? Entonces, yo me pondría mayo, junio y pensaría que a lo largo de este año tiene que salir, yo creo, porque al final yo creo que ha generado también mucha frustración el que no saliese en 2024. Entonces, si ahora ya estamos en 2025 y no sale en 2025, pues yo creo que salta por los aires muchas cosas. Entonces, a mí me da la sensación de que este año saldrá. Y como mucho, lo que creo que puede pasar es que se pacte a través de enmiendas la posibilidad de que los convenios colectivos se adapten dentro de su vigencia. O sea, lo que no tiene mucha lógica es que se imponga que, imaginaros que la norma sale en octubre. Ahora estamos todos trabajando a 40 semanales de promedio semanal en cómputo anual. Si sale en octubre, los números no me dan, porque si tengo que cuadrar, yo ya he hecho 2 horas y media de más todas las semanas, con lo cual, si quiero ajustarlo todo a final de año, tengo que imponer. Igual en noviembre dejamos de trabajar, entonces igual. Y por eso, entonces impongo un exceso de jornada, Alex, y a final de año le meto un sobrecoste a las empresas espectacular. Entonces yo creo que ahí entiendo que la lógica es que se acepte que entre en vigor la reforma laboral de la jornada, pero a cambio de que los convenios colectivos en su vigencia natural, hombre, se acaban de pactar una jornada, déjale al convenio que acabe a su año y en la siguiente negociación que ya introduzca esta posibilidad. Ese es un poco el camino. Y luego el tema del registro de jornada lleva un camino paralelo. Es decir, una cosa es que entre en vigor la ley, pero el registro será en un plazo, en la propia norma, de 6 meses para desarrollar reglamentariamente cómo tiene que ser ese registro. Al final, claro, hay que coger a todas las empresas de software de registro horario y decirles las características que tenéis que tener a partir de ahora para que accedamos de forma remota desde la inspección son estas, con lo cual eso hay que desarrollarlo, hay que programarlo, hay que implantarlo. Entonces, eso llevará su tiempo. Pero bueno, esa comisión ya existe y está trabajando en ello, o sea que esto está avanzando, vamos. Pero, y las empresas, a su vez, tienen que estar mirando a futuro también para hacer sus planes, saber con quién tienen que contar, contratar o no a nuevas personas, regular los horarios, las plantillas, en fin, hay mucha incertidumbre, ¿no?, para poder hacer esa planificación. Sí, o sea, yo aquí, a mí la sensación que me da, yo por lo que se escucha a los empresarios, es que el camino no es tanto de contratación, que yo creo que no se plantea, por lo menos inicialmente, sino de decir, ¿cómo hago que esto me afecte lo menos posible? Entonces, ¿cómo sigo haciendo lo mismo
Pero entonces aquí hay un papel que yo veo que es importantísimo y nosotros estamos trabajando en esto y estamos siendo hasta un poco pesados en esto con los clientes diciendo el protocolo de registro de jornada. O sea, yo lo que veo es una cosa, tenemos todos en nuestras empresas y yo no he visto todavía ninguna empresa que no tenga ningún vicio en el registro de jornada, pero ni una. O sea, todo el mundo tiene una condición más beneficiosa que lleva arrastrando desde hace tiempo y por el que deja a los trabajadores entrar de una determinada forma y fichar de una determinada forma. Que si no estoy, que si estoy fichando, pero luego el trabajador está yendo al vestuario. Que si estoy, es decir, el tiempo de trabajo efectivo hoy no lo estamos en muchísimas empresas cuantificando como debiera ser porque tenemos flexibilidad. Y esa flexibilidad a mí me permite no estar detrás de que fiches cada pausa, de que fiches la entrada con precisión. Es decir, Cristina, si tú fichas, por ejemplo, en una entrada en una fábrica, si tú tienes el sistema de fichaje en la entrada de la fábrica, yo tengo que ir de la entrada de la fábrica al vestuario. Del vestuario voy a la máquina de café, porque es que todos o muchos vamos a la máquina de café y eso hay que ser consciente de que está ahí. Y después voy a mi puesto de trabajo. Entonces me puedo estar comiendo 10 minutos de tiempo efectivo, que igual es algo que si lo cuantificamos y lo medimos bien, pues nos salva de este impacto tan negativo que puede tener la reducción de jornada. En otros casos, por ejemplo, de empresas, el sistema de fichaje está en la mitad de la fábrica, ¿no? Entonces, si la fábrica es asequible, no es enorme, pues si es enorme, pues lógicamente tienes que tener diferentes puntos, ¿no? Pero lo que dice el Tribunal Supremo es que tú empiezas a trabajar cuando llegas a tu puesto de trabajo. Con lo cual, tenemos que hacer que el sistema de fichaje esté lo más cerca del puesto de trabajo. Entonces, hay sistemas de fichaje que están más alejados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, oye, cambiar el chip y ser conscientes de que el sistema, pues igual hay que poner un ordenador en determinado sitio para que se fiche lo más cerca del puesto de trabajo. Porque si salvamos 5 minutos de cada empleado, pues veremos qué impacto tiene en nuestra empresa. No va a ser el mismo. Ese es el protocolo de registro de jornada. Y eso es solo el inicio de la jornada. Ponte a pensar en el tiempo del bocadillo. Empresas que con el tiempo del bocadillo, pues estoy viendo que el tiempo no es retribuido y que hay un debate entre empresa y trabajadores, representación legal de los trabajadores, de si es tiempo retribuido o no. Esos son vicios, son defectos, son cosas que ahora es cuando hay que corregirlo. Si todo este tipo de defectos los corregimos cuando llega la ley, en ese momento sentamos al comité y le decimos, ya entró en vigor la ley, esto hay que corregirlo, pues lógicamente el comité y los trabajadores van a decir, oye, si me pides esto, pues yo a cambio te pido esto otro. Entonces yo lo que busco, lo que buscamos, lo que tienen que hacer yo creo las empresas es limar estas asperezas antes de que llegue la norma. Porque es la forma, y no hace falta, esto no se hace de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Porque esto es otra de las debates que hay un poco, ¿no? Decir, oye, esto lo pacto con el comité. Pues yo creo que no. Es que es como decir, tengo la casa totalmente desordenada, llena de cajas por todos lados. Me voy a poner a pactar con mis hijos dónde ponemos y con mi mujer dónde ponemos cada caja. Oye, ponte a recoger. O sea, recoge y luego ya pactaremos lo que realmente sea del funcionamiento diario, pero todos tenemos claro que no tiene que haber una caja en el pasillo, con lo cual ahí no hay nada que pactar. Todos tenemos claro que el tiempo efectivo de trabajo es el que dice la ley, los tribunales, y ya está. Y eso ahora, entonces, fruto de estos vicios, a mí lo que me preocupa es que entremos en una negociación de esos vicios. Es decir, oye, un vicio se corrige. Entonces, yo creo que es importante ahora dar el mensaje al comité de limpieza, decir, oye, vamos a sentar las bases de un protocolo de registro de jornada que refleje la realidad de lo que es la jornada. Y luego ya negociaremos con el comité lo que consideremos oportuno, pero yo creo que, no sé si me explico, yo creo que, porque si empezamos la negociación y el comité nos pide, pues al final nos va a pedir cosas a cambio y yo creo que esto es una cuestión más de orden, creo.
claro, esto al final afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño, de su sector, fabriles, de conocimiento, etcétera, ¿no? Eh, Hay empresas en las que en su propuesta de valor precisamente la flexibilidad pues es una de las palancas, ¿no? ¿Cómo vamos a balancear la flexibilidad con el trabajo efectivo? Eh, Parece un poco el reto ahí. Pues el reto es contar con el abogado solo el 50%. Los abogados podemos ser muy pesados y podemos ser, si esto lo hace un abogado, yo creo que es garantía de cargarse la flexibilidad. Entonces, esto estoy convencido. O sea, todos conocemos, o sea, al final, claro, que venga yo y diga, esto tiene que ser una Excel y tiene, pues al final me estoy cargando esa flexibilidad de la que hablas, Alex. Esto lo tenemos que hacer entre tú y yo. Entre alguien de recursos humanos que esté pensando en esa productividad, en esa flexibilidad, en ese buen ambiente laboral y alguien que esté pensando en la ley. Y entonces, entre ambos, pensar en decir, pues hay cosas que igual en ese protocolo se pueden salvar. Igual podemos de alguna forma, yo lo que quiero es salvarte, Alex, de la parte de la inspección de trabajo. Entonces, y tú de alguna forma quieres salvar esa flexibilidad y ese buen ambiente laboral que hay en tu empresa. Entonces, lo que tenemos es que entre ambos ir poniendo reglas y esas reglas igual no, pues igual basta con que recojamos en el protocolo una serie de cuestiones, por ejemplo, imaginaros, pues igual hay pausas. Es verdad que el Tribunal Supremo acaba de decir hace poco que todas las pausas deben venir recogidas en el sistema de fichaje. Bien, pero bueno, una pausa para comer, por ejemplo, cuando la atención al público de 3 a 4 no hay atención al público, a mí me parece que puede venir recogida en el protocolo y no hace falta que cada trabajador fiche, salgo a las 3, vuelvo a las 4. Entonces, ahí hay puntos de flexibilidad, también hay puntos de flexibilidad en relación al teletrabajo. No sé, yo creo que hay fórmulas y lo que hay que hacer es, bueno, pensarlo. Y luego esto lo comentaba el otro día con un grupo de directivos de recursos humanos, que era que ahora estamos como, ahora viene el oso, ¿no? Viene el oso. Aquí en Navarra había un oso en los montes que siempre generaba mucha expectación y ya no está. Ese oso ya no está, pero cada vez que venía, al final, pues salían las noticias, cómo se había llevado la última oveja del pueblo, etcétera. Pues aquí es lo mismo. Aquí tenemos un oso, que es el legislador con la reducción de jornada, y nosotros somos un rebaño de ovejas, todas las empresas, y lo que hay que estar es en el centro del rebaño. Entonces, no tenemos que hacer cosas que llamen la atención. O sea, los inspectores que tenemos son limitados también. Y no podemos tampoco ser los que estén en el borde del rebaño haciendo las cosas más innovadoras y más peculiares. Pues no, estemos en el centro del rebaño y vayamos adaptándonos poco a poco conforme el oso vaya dando zarpazos. Es un poco bestia la explicación, pero creo que... Es muy gráfica, sí, sí. Hay algunos, Joaquín, que se han metido al oso dentro. Por ejemplo, hace muy poquito teníamos otro de los podcasts, lo hacíamos con Fernando de Good Rebels, que él nos decía que, entre otras cuestiones, ya habían implementado esta reducción de jornada en la propia empresa. Y nos hablaba de que todo el mundo estaba contento, de que la efectividad y la eficacia de los trabajadores era buena y que los clientes además lo habían aceptado. Él quitaba temor a este cambio. ¿Crees que ese mensaje puede calar ahora en los profesionales de gestión de personas o dicen, no me lo creo, no cuela"? Mira, yo te diría que clarísimamente sí. ¿Por qué? Aquí no estamos hablando de coger y que el viernes sea fiesta. Eso ya hemos visto que el impacto en algunas empresas ha sido demoledor, en otras ha funcionado, pero en muchas otras no. Y en las que han salido como más innovadoras con este asunto, hemos visto dar pasos hacia atrás. Esto es 2 horas y media a la semana. Yo, si lo comparas con un cambio legal importante, fijaros en 2021 cuando iba el cambio de contratos temporales. ¡Qué desastre! ¡Qué catombe! Esto va a ser un desastre. El otro día, explicando yo en clase los contratos temporales, decía, pero si ya no hay nada que explicar.
si ya no hay contratos temporales. O sea, si básicamente se ha simplificado todo, todos nos hemos adaptado y nadie se queja. Entonces, yo creo que también yo estoy muy conforme con lo que dices. Yo creo que hay una parte de que nos puede incluso ayudar a ordenar. ¿Quién sabe si entre los tiempos que yo ahora voy a conseguir optimizar y logro ordenar más el tiempo de trabajo en mi empresa, si es que igual hasta le doy un poco un punto de productividad interesante? Yo también lo creo. Sí, sí que es cierto y aquí lloramos mucho. O sea, decir siempre los profesionales de recursos humanos parece que cada cambio es como, "Y ahora cómo lo vamos a hacer o no sé qué". Pero yo creo que el tema de los contratos temporales ha sido un muy buen ejemplo, ¿no? Al final, pues ya no nadie piensa en ello. O sea, es decir, sabes que el marco es ese y ya está, ¿no? Yo creo que a nosotros nos toca aplicar lo que venga. Es, ahí estar informados, informadas y dar consejos. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, una de las cosas que nos ayuda a veces para explicar las cosas dentro de esas organizaciones y tal es el tema del dinero, las sanciones. ¿A qué sanciones nos estamos enfrentando en incumplimientos de esto? Si estamos en la parte externa del rebaño. Y pues yo diría que son, a ver, que son muy claras porque se han recogido. Antes estábamos o sea, estas sanciones existen. Y es cuando el trabajador no hace el fichaje, ¿vale? El fichaje tenía una sanción de 7.500 euros, ¿vale? Por trabajador. Esto, hasta ahora, 7.500 euros por no llevar bien el sistema de fichaje. A partir de ahora cambian dos cosas. Uno, que es por trabajador, y dos, que se eleva a 10.000 euros la sanción. De 7.500 a 10.000. Entonces, bueno, está claro que se pretende hacer una campaña para atacar esta reducción de jornada. O sea, no solamente va a acabar en una norma, sino que luego va a haber una acción de la inspección. Entonces yo aquí pensaría que hemos tenido ya un intento de automatización con los contratos temporales. Si os recordáis, ha habido campañas de la inspección de trabajo automatizadas. Entonces, y ahí sí que es complicado hacer una campaña automatizada, porque la causa del contrato, cada uno pone una causa en el contrato y al final decidir si un contrato está en fraude de ley a través de inteligencia artificial, pues yo no lo veo muy fácil de hacer, porque cada uno pone en su causa del contrato temporal, pone una cosa diferente. Entonces, ¿cómo valoras tú si eso es suficiente o no, ¿no? A través de una IA. En cambio, aquí la IA es chupada, porque aquí, si en el momento que haya acceso remoto, oye, ¿cuáles son las casillas que están vacías, que no está haciendo el registro de jornada? ¿Dónde veo yo que sobrepasa la jornada anual? Y sobre eso, yo creo que la inteligencia artificial a mí me parece que puede hacer campañas de la inspección de trabajo de forma muy fácil. Otra cosa es hasta que lleguemos a eso, pero bueno, ya está, o sea, que ya están trabajando en esa forma de recabar información en remoto, con lo cual yo creo que aquí, bueno, pues yo creo que va a ser más fácil que se llegue a imponer esas sanciones. Ujú. Y en cuanto a las horas extra, Joaquín, porque claro, también puede haber más horas extras. ¿Cómo se va a regular? O sea, el tema es, Cristina, que ahora ya hay horas extras que no se están registrando. O sea, eso hay que partir de eso. O Sí. sea, aquí yo creo que ese es el cambio más gordo es ese. Las 2,5 horas en el fondo es lo de menos, porque lo demás es que tenemos muchísimos trabajadores trabajando 10 y 11 horas. Entonces, eso a partir de ahora ya no permite no tener un sistema de fichaje totalmente controlado. Entonces, bueno, siempre se podrán hacer, o sea, lógicamente el que quiera seguir haciendo trampas, seguirá haciendo trampas. O sea, al final este es un tema bueno, que está ahí, ¿vale? Pero es verdad que al final, claro, pues en esas jornadas maratonianas, pues las empresas van a tener que tomar decisiones. Otro tema que has comentado antes, Joaquín, es el tema de la desconexión digital. Aquí en Más que Recursos hemos hablado muchas veces de desconexión digital siempre versus flexibilidad.
Siempre parece que hablo de lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo afecta exactamente la desconexión digital a las empresas ahora? O sea, ahora mismo la desconexión digital, claro, afecta en el sentido de que se va a impedir, o sea, en principio queda prohibido por la norma el que le lleguen a un trabajador comunicaciones fuera de su horario. Eso plantea ya una dificultad primera, y es que ¿cómo controlo yo el horario de todos mis trabajadores para saber con certeza que a cada uno le estoy enviando un correo en su horario? Es que no es fácil de implementar eso. Pero además de eso, si ya el legislador no estaba contento con ese rizo, lo riza un poco más y viene a decir que las terceras empresas proveedoras que trabajen con tu empresa también tienen que respetar el comunicar a los trabajadores los emails en horario laboral. Dices, oiga, pero claro, yo el otro día pensando, digo, y entonces claro, yo a mis clientes, yo cuando les estoy enviando un correo electrónico, puedo estar haciendo que su empresa esté incumpliendo con el registro, con la desconexión digital, porque en función de el correo electrónico que le envía un proveedor como yo, un abogado, entonces a mí, sinceramente, me parece, bueno, un Yo poco. le veo otro problema, que es el de los equipos internacionales. O sea, me refiero, si tienes compañeros en India, en China o en Estados Unidos, obviamente puede haber conexiones que sean fuera del horario español normal y tradicional. Yo, a ver, este tema con la reducción de jornada que se nos viene, yo creo que es el menor de los problemas. El mayor problema, yo creo, es el registro digital. Eso va a ser el mayor problema. El segundo, el que se reduce la jornada. El tercero, la desconexión digital. Hombre, a mí me parece que hay una prohibición, Alex, que se dice, se prohibirá tomar represalias contra un trabajador por el hecho de negarse a contestar un correo electrónico o a contestar el teléfono fuera de horario. Eso, que yo sepa, ya existe. O sea, tú en tu horario laboral tienes obligación de obedecer, pero fuera de tu horario laboral, tú ya tienes la posibilidad de no obedecer una orden empresarial. ¿Vale? Entonces, eso ya está ahí. Entonces, a mí lo que me parece es que esto se va a quedar en un poco de humo. Me da la sensación. Mm. ¿Y por qué se hace esto? Es decir, ¿por qué se regulan o se toman esas medidas rizando tanto el rizo, como decías, Joaquín, cuando con un poco de sentido común se ve que en la práctica es casi imposible implantarlo? Es decir, ¿cómo tú vas a saber el horario de todos los trabajadores de los clientes con los que te relacionas? Joaquín. Bueno, a ver, yo creo que también esto ya es una lectura política total, pero quitándole el color al político en cuestión, Mm. em, Yolanda Díaz, como política, está en una situación muy delicada, muy endeble. No tiene partido, no tiene el pacto aclarado, no tiene. Entonces, tiene un punto de decir, quiero ponerme una pica en Flandes, ¿no? Y yo creo que ese es el punto aquí que yo creo que hay. O sea, yo creo que la reducción de jornada sí que es un cambio radical, fundamental, y que incluso puede ser positivo. Pero yo creo que la desconexión digital a mí me parece que es como llamar la atención un poco, no sé. Yo no lo... Y a ti, entonces, Joaquín, ¿cuáles crees que son los verdaderos impactos que esta normativa, cuando llegue, cuando se traduzca en una realidad, va a tener en las empresas? En las empresas, yo creo que el impacto va a ser el que a mí lo que me preocupa es el tema de la flexibilidad que hablaba Alex. Creo que con la flexibilidad es, yo lo veo igual a productividad y igual a confianza. O sea, si yo te permito a ti, trabajador, irte a la tutoría de tu hijo, em, y no controlo eso porque luego lo compensas, por otro lado, ahora mismo lo tengo que controlar. Porque ahora mismo, si tú te has ido una hora y luego compensas hora y media, tengo que tener claro, o compensas 30 minutos, o sea, al final hay que tenerlo controlado. Entonces, en el momento que tú controlas demasiado,
el que está enfrente pierde autonomía porque nota una pérdida de confianza. Entonces, aquí la confianza nos la está quitando el legislador. Entonces, yo creo que el objetivo, ahora de recursos humanos, no, Alex, me parece que conseguir trasladar al trabajador que esto no es recursos humanos ni la empresa, sino que es el legislador y que tenemos todos que organizarlo de tal forma que no genere una sanción, pero que tiene que ser algo de todos. Esto yo creo que tiene que ser muy dialogado en las empresas, me da la sensación. O por lo menos muy bien explicado, ¿no? O sea, al final yo creo que es un tema también de comunicación. Como tú dices, estoy seguro que habrá organizaciones que trabajan 10, 12 horas, habrá organizaciones que se están saltando el registro de jornada de forma sistemática, pero hay otros profesionales de otras organizaciones que cada vez tratan de ser más éticas, más sostenibles y más centradas en las personas. Entonces, de alguna forma es esto un tiro en la línea de flotación, ¿no? Para las propuestas de valor. O sea, es cierto. Sí. Sí, yo creo que sí. Luego hay puntos de flexibilidad también. Por ejemplo, el otro día comentábamos en una jornada que tuvimos con directivos de recursos humanos, también de EDIP aquí en Navarra, comentábamos, por ejemplo, una figura desconocida, que es el Pacto Global de Horas. Entonces, el Pacto Global de Horas es algo que da flexibilidad, que te permite, un pacto global de horas te permite que ese trabajador haga 80 horas más al año y te lo permite porque siempre que esté cobrando un salario superior al del convenio colectivo, lo suficientemente superior como para que esa mejora voluntaria que está por encima del convenio sea superior a lo que son 80 horas extras en el convenio. Es decir, si 80 horas extras en el convenio me cuestan 3.000 euros en este trabajador, pues oye, si yo estoy pagando una mejora voluntaria de 5.000, pues puedo hacer que esa mejora voluntaria de 5.000 euros al año recoja dos cosas. Uno, una mejora voluntaria por funciones y por tal, y otra, una mejora voluntaria unida a un pacto global de horas que especifique de forma concreta que ahí se está pagando un exceso de jornada potencial. Y eso es algo que se hace poco, pero se hace poco porque hasta ahora ha habido mucha flexibilidad, Alex y Cristilán. Pero ahora que vamos a tener poca flexibilidad a nivel de registro, pues yo creo que hay que utilizar herramientas que nos den flexibilidad y esta es una, por ejemplo, la distribución irregular es otra, la compensación de descanso de las horas extras también. O sea, hay veces que yo, por ejemplo, el otro día hablando con un directivo de recursos humanos, claro, decía, hombre, pero una hora extra, por ejemplo, tú haces una hora extra, si yo la compenso por descanso, deja de computar ya para las 80 horas extra del límite al año. Entonces, ahí hay una herramienta también de flexibilidad. Es decir, yo si mi trabajador hace una semana 2 horas extras, a la semana siguiente o en las semanas siguientes se compensa por descanso y no ha existido la hora extra. Entonces, eso es algo que también, pues bueno, pues hay que irse metiendo en estas herramientas jurídicas para darle flexibilidad. Son muy buenas recomendaciones. ¿Alguna más? Te quiero decir, porque cosas que podemos poner en marcha. ¿Qué tipo de medidas desde vuestro expertise recomendáis? Yo me centraría ahora mismo, o sea, yo haría una foto en tema de desplazamientos, por ejemplo, ha habido una sentencia reciente del Tribunal Supremo que habla de los desplazamientos a clientes, ese tema y los desplazamientos internacionales, yo creo que hay que tocarlos, yo creo que hay que analizar en mi empresa cómo estoy, qué desplazamientos hace la gente, o sea, yo sí que haría una foto de tiempo de trabajo efectivo en mi empresa para saber si esa foto va a casar con el registro de jornada. Y yo creo que ese experimento hay que hacerlo ya, porque yo eso es lo primero que haría en una empresa. O sea, Excel, datos y a ver realmente las jornadas que estoy haciendo y qué estoy computando. Y además de eso,
una vez que sepa cuáles son los problemas que tengo en mi organización, pues entonces se trata de ponerle solución antes de que llegue la ley. Es decir, hombre, no se puede hacer un pacto global de horas con toda la plantilla para salvar la reducción de jornada, lógicamente, porque al final no deja de ser un fraude. Pero sí que puedo ir viendo, pues igual con este colectivo de directivos sí que se puede hacer en la renovación del salario, pues sí que se puede hacer un pacto global de horas, pues ya estoy salvando aquí por un lado. En este otro colectivo, pues oye, el tema de las horas extras que se compensan por descanso, pues vamos a hacer un sistema flexible de horas que hasta ahora no le hemos dado importancia, pero ahora sí que se puede plantear en este otro colectivo de la empresa. Es decir, yo creo que de lo que se trata es de que nos preparemos para que cuando llegue la reducción de jornada afecte lo menos posible. ¿Y tú crees, Joaquín, que va a tener en casi todos los casos un aumento de costes que va a conllevar? Yo creo que en casi todos los casos supondrá un aumento de costes. O sea, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, es que depende de la empresa. O sea, si tú imagínate una empresa, Cristina, que solamente que tiene hoy 38 horas de jornada de promedio semanal en cómputo anual y que simplemente con una corrección en el tema del fichaje es que directamente salva ese incremento de jornada que va a tener. Pues no va a tener ningún incremento. Con una corrección de ese detalle del inicio de jornada, automáticamente se queda sin impacto económico. Entonces, el tema va a depender caso por caso, porque cada empresa tiene su jornada, pero habrá empresas que sí que les va a afectar y habrá empresas que no. Y yo creo que los que dejen esta tarea para el final, lo más probable es que les impacte, sí, económicamente. Déjame, Joaquín, que le pregunte a Alex, después de todo lo escuchado, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Como profesional de gestión de personas? Soy muy práctico, o sea, quieras o no, pues cada uno llevamos esto a nuestra organización y siempre pensamos un poco cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Como te digo, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de esto, hemos visto muchos borradores. Yo suelo ser de los que pienso que hay que trabajarlo previamente, pero bueno, pero a ver un poco en qué queda. Yo creo que será un momento también, y en esto creo que en AEDIP es parte de nuestro valor y nuestra forma de ser, de compartir mucho, de hablar mucho entre profesionales, de formarnos y contrastar con grandes profesionales como Joaquín, que nos iluminan el camino, ¿no? Eso es, compartir, ir aprendiendo y estar preparadas para no vaya a llegar cuando llegue y verle el rostro que tiene. Hay que decir que suele haber a veces en cierto colectivo una fase de negación. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y dices, bueno, pues es que no está en nuestra mano legislar. O sea, ni somos profesionales. O sea, entonces, ni siquiera somos los dueños de las empresas ni los accionistas, ¿no? Entonces nos toca poner en marcha lo que nos comente. Después de la negación viene la aceptación y las 7 fases del duelo. Entonces, bueno, lo que hay que parar es lo que me quede yo con que en vez de negación hay que pasar a la acción, ¿no? Con muchas ideas muy buenas que nos ha dicho Joaquín. Yo hay dos cosas, mira, muy graciosas. Una en clase y otra con unos clientes de una multinacional me decían, en concreto, en Alemania mencionaban que había un momento en el que cuando se supera la jornada directamente el ordenador saltaba una alarma, como si hubiese un incendio. Entonces, dices, claro, imagínate hasta qué punto que si se supera la jornada en España de repente los ordenadores empiezan a sonar, ¿no? Entonces dices, eso por un lado, o sea, que en otros países están así. Y luego por otro lado, eso por arriba y por abajo yo diría, están los alumnos. Y los alumnos de la carrera, de cuarto de carrera que yo tengo, yo el otro día les preguntaba sobre si, fue gracioso, pero les dije sobre el poder disciplinario, la capacidad que tenía el empresario de pedirles que se quedasen 2 horas más a acabar un trabajo. Bueno, tenían todos clarísimo que no tenía ninguna capacidad el empresario de exigir que se quedasen a trabajar.
Y les decía, bueno, pero sois conscientes que si quieres quedar bien, sí que te tienes que quedar, ¿no? O sea, digo que de vez en cuando haya que quedarse a trabajar algo más, tampoco os volváis locos. O sea, que ¿Y te respondieron a eso, Joaquín? ¿Eran conscientes o no eran conscientes? súper conscientes, pero sobre todo de sus límites de jornada. O sea, yo creo que la juventud tiene muy claro que hay vida más allá del trabajo y en eso yo creo que también nos están haciendo cambiar a nosotros. A eso iba, porque ellos son muy conscientes de los límites y el jefe o la jefa está viendo que esas nuevas generaciones están cambiando, con lo cual también hay que ser consciente de cómo ese cambio se está dando y encontrar esos acuerdos. No es nada fácil el momento actual, es de cambio y de evolución. Así que nada, momentos finales para Sage, que siempre contamos mucho de lo que hacen y hoy nos hacen una pregunta también. ¿Sabíais que las empresas pierden un 20% de productividad anual debido a una gestión ineficiente del capital humano? Eso, entre otras cosas, es motivado por procesos de incorporación ineficientes, uso de herramientas obsoletas o inadecuadas, personas poco alineadas con los objetivos. También, bueno, pues desde Sage nos ofrecen soluciones en la nube para optimizar la gestión laboral con procesos de nómina automatizados y ofrecer a los empleados y empleadas un espacio digital intuitivo, colaborativo para gestionar la selección, la contratación, el onboarding, la gestión del tiempo o el desempeño. Así que el mensaje final, que quede bien alto, bien claro, es que cualquier solución que necesites para mejorar tu gestión la vas a encontrar en sage.com. Lo hemos dicho, alto y claro. Con esto ya sí, nos vamos. Joaquín, Alex, mil gracias y a que nos escucháis, por supuesto, también. Hasta la próxima. Muy bien, seguimos. Adiós.